Amén. Muchas gracias, hermana Yeseni. Pueden tomar asiento ya. Vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día. Espero que vengan con hambre y sed de Dios, de la palabra de Dios. Ya estamos en el mes de marzo. Wow. Del 2018. Aún siento que estamos en el 2017. Estamos ya en el tercer mes del año 2018. Y este mes de marzo es un mes muy especial. No solamente porque hay muchos cumpleañeros aquí, sino porque en este mes de marzo del 2018 celebramos la Semana Santa. La Semana Santa. Yo sé que muchos de nosotros venimos de culturas hispanas católicas y todos sabemos lo que es la Semana Santa, o por lo menos sabemos que la Semana Santa significa fiestas y comida y descanso. Pero es rara la vez que nos prediquen, que nos enseñen del significado de la Semana Santa. ¿Por qué celebramos la Semana Santa? ¿Qué es la Semana Santa? Y es por eso que hoy día vamos a empezar una serie de prédicas sobre el tema de la Semana Santa, empezando con el Domingo de Ramos. Y dice así la palabra de hoy, la Semana Santa, el Domingo de Ramos: el Rey soberano, que es Cristo Jesús, y sus lágrimas de compasión y amor hacia su pueblo. La pregunta, empecemos con esta pregunta: ¿por qué celebramos la Semana Santa? ¿Por qué celebramos la Semana Santa? Dice aquí que podemos decir que la Semana Santa es el punto culminante del plan de salvación de Dios. Todo lo que la creación entera ha esperado encuentra su consumación en esta semana dentro de la historia humana. Es la semana más importante de toda la historia humana. Es la semana que comienza con el Domingo de Ramos. Y ustedes saben, ¿verdad?, que le dicen Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Jerusalén salían con sus ramos, invitando a que entrara Jesús en su entrada triunfal al pueblo, y concluye con el Domingo de la Resurrección. Entonces, del Domingo de Ramos hasta el domingo en el cual resucita Jesucristo. Y como ustedes saben muy bien, Jesucristo es el personaje principal de esta Semana Santa. Amén. Él es el Mesías, Él es el Salvador, alrededor del cual giran todos los eventos de esta semana y de toda la creación. Y encontramos los acontecimientos de la Semana Santa en los 4 evangelios. Y mire qué interesante que cada uno de los 4 autores le dieron mucha importancia a la Semana Santa. Una gran parte de lo que acontecen los autores de los evangelios habla justamente de esta semana. Jesús vivió 33 años, pero muchos de los autores de los evangelios se enfocaron en esta una semana. Vemos en el libro de Mateo, del capítulo 21 al 27. En Mateo hay 28 capítulos. Entonces podemos decir que casi una cuarta parte de Mateo se enfoca en esta semana. En Marcos, que son 16 capítulos de 11 al 15, Lucas 19 al 23 y Juan 12 al 19. Hay 21 capítulos en el libro de Juan. Entonces casi la mitad de todo el libro de Juan habla solamente de una semana del ministerio de Jesús, de sus enseñanzas, de sus obras, de sus milagros. Amén. Así que la Semana Santa es muy importante. Y si ustedes ven el calendario del año 2018, del mes de marzo, hoy estamos aquí, el 4 de marzo, un día domingo, ¿verdad? La Semana Santa en este año va del 25 de marzo, que es el Domingo de Ramos, hasta el 1 de abril, que es el Domingo de la Resurrección. Entonces lo que vamos a hacer en esta serie de prédicas es ir viendo lo que enseña Jesús en cada uno de estos días. ¿Ok? Y vamos a entender cuál es el corazón de Dios, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces empezamos hoy día con el día 25, que es el Domingo de Ramos. ¿Qué ocurre en el Domingo de Ramos? Vamos a ver la entrada triunfal a Jerusalén. Y yo sé que no se ve muy bien aquí porque todo está de verde, pero ¿qué ven? A Jesucristo montado sobre, ¿qué? Su BMW. Un burro, ahí está, un burro. Ni un caballo majestuoso y glorioso, sobre un
burro. ¿Ok? La entrada triunfal del Rey del Universo, que entra montado sobre un burro. ¿Ok? Luego el día 26, que es sería el día lunes, ¿qué ocurre? Jesús entra al templo y es quizás la única vez que vemos a Jesús enojado y violento. ¿Y dónde? Dentro del templo, es decir, dentro de la iglesia es que Jesús se enoja. Jesús nunca se enojó con las prostitutas y los publicanos, Él se enojó con los religiosos. Y Él entra y empieza a volcar mesas en su ira justa. La ira de Jesús no es como la nuestra, amén. Nosotros nos enojamos por cualquier cosa. Jesús se enoja solamente por las cosas malas que le hacen doler el corazón de Dios. Entonces Jesús entra y vuelca las mesas de los cambistas. Eso ocurre en el día lunes. Seguimos, el día martes 27, Jesús predica y Él enseña que Él es el Mesías, Él es el Salvador, pero que el Mesías no vino a conquistar con fuerza militar, a conquistar con carisma, sino que vino a sufrir y a morir, a cargar una cruz. La cruz, hermanos y hermanas, es como decir hoy día una silla eléctrica, una guillotina. O sea, es humillación, es algo reservado solamente para los criminales y los delitos más graves. Jesús dice, yo vengo a morir. Seguimos, el día 28, miércoles, ¿qué ocurre? Jesús es vendido por uno de sus discípulos amados, por Judas Iscariote. Es traicionado, es vendido por dinero. El día jueves, el día 29, Jesús, hay muchas cosas que ocurren aquí. El día jueves, Jesús lleva a sus discípulos al aposento alto. Él les lava los pies. Él parte el pan y el vino y se los da y se los entrega y dice, ustedes tienen que comer del pan y del vino, que es mi carne y mi sangre, si quieren tener parte conmigo. Y Él les da el nuevo mandamiento. De la misma manera que yo los he amado, ámense ustedes los unos a los otros. Y luego después de cenar, es la última cena, la última comida de intimidad que comparte con sus amados discípulos. Jesús va tarde en la noche al huerto de Getsemaní a orar. Y no cualquier oración. Él suda sangre. Y en esa oración está luchando con Dios y consigo mismo. Le pide, Dios Padre, quítame esta copa que yo no la puedo tomar. Pero al fin dice, hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el día jueves. Y el día viernes, que le decimos el Viernes Santo en español, o en inglés le dicen Good Friday, el viernes bueno. No hay nada de bueno para Jesucristo en este día, porque justo en este día viernes es que Jesucristo es crucificado. Para nosotros es bueno, porque para nosotros significa la salvación de nuestros pecados. Pero para Jesús fue sufrir el dolor más insoportable que un ser humano ha sufrido en toda la historia humana. El día Viernes Santo tenemos la crucifixión de Jesús. Luego el día sábado Jesús está en la tumba, está enterrado, está muerto. Y como acabamos de confesar en el credo de los apóstoles, Jesús descendió. Diría yo, me gustaría cambiar la palabra infierno y decir Hades. ¿Okay? Jesús estuvo muerto y Él probó todo lo que experimenta el ser humano después de la muerte. Y luego en el día 1 de abril, que es el día domingo de la resurrección, Jesús resucita en gloria y se presenta delante de las mujeres, delante de sus discípulos. Amén. Así que hoy vamos a ver los acontecimientos del día 25, que es el domingo de Ramos. El día 25 es la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. Vamos a ver la palabra juntos, empezando en el libro de San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 44. Si tienen sus Biblias,
va a ser el tercer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Si ya encuentran la palabra en sus Biblias, ¿me pueden decir amén, por favor? Estamos en Lucas 19, versículos 28 al 44. Lucas 19, versículos 28 al 44. Si tienen sus Biblias, pueden leer conmigo en sus Biblias. Y si no, lo pueden leer aquí conmigo en el proyector. Vamos a empezar en el versículo 28. Lucas 19, empezamos con la palabra el versículo 28. Y vamos a leer solamente el primer versículo. Vamos a leer la palabra juntos. Dice la palabra así. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Vamos a ver qué significa la palabra aquí Jerusalén. Jerusalén podemos decir que es la capital de Israel, de los judíos, es el centro religioso. Y Jesús, él, con su propia voluntad, entra a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan significativo esto que Jesús entra a Jerusalén? ¿Por qué? Porque de hecho si vemos en el capítulo anterior, en Lucas 18, si tienen sus Biblias, me pueden voltear conmigo a la página anterior. En el capítulo 18, Jesús dice lo que va a ocurrir en Jerusalén. Acordémonos que Jesús es omnisciente, Él ya sabe todo lo que va a ocurrir. Entonces, nada lo va a sorprender. Jesús dice en Lucas 18, versículos 31 al 33, Él dice claramente a sus discípulos, está diciendo, yo voy a Jerusalén, no a ser entronado el rey, yo voy a morir. Vamos a leer juntos la palabra en el versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Hermanos y hermanas, pregunta. Si ustedes pudieran tener esta omnisciencia que tiene Jesucristo, y antes de entrar a un lugar, ya tienen el conocimiento de que te van a humillar, te van a escupir en la cara. Y no cualquier persona, Jesús siendo el creador del universo, las mismas criaturas que tú creaste en tu amor te van a escupir en la cara, te van a azotar, te van a colgar con un pedazo de carne sobre un madero. ¿Qué harías tú? Yo creo que yo mismo me escaparía lejos. O si puedo yo irme a Marte o a otro planeta, me voy. No, yo no quiero entrar a ese lugar. Pero Jesús, que ya lo sabía, está decidido. Está decidido. Seguimos aquí en la palabra y dice en Lucas 9, vamos a ver en Lucas 9 que Jesús una y otra vez, es mucho antes de la palabra que encontramos hoy, que Jesús le habla una y otra vez a sus discípulos que su misión como Mesías es morir. Empezamos en Lucas 9, 18 al 25. Lucas 9, versículos 18 al 25. Vamos a leer juntos la palabra de Dios que dice así. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros, y ustedes, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Amén. Y mira lo que dice Jesús. Si yo fuese el Mesías, yo creo que le diría a todos mis discípulos, propáguenlo en todo el mundo. Publíquenlo en el Facebook, donde quieran. Díganle a todo el mundo que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador. Pero después de que Pedro le dice, tú eres el Salvador, eres el Mesías, ¿qué dice Jesús? Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas
y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Wow. Entonces podemos decir que Jesús le está diciendo a sus discípulos, no les digan a nadie. ¿Por qué? Porque si tú le dices a la gente que yo soy el Mesías, van a querer entronarme como rey. Van a querer glorificarme. Dice Jesús, esa no es mi misión. Mi misión no es enaltecerme, mi misión es humillarme. Mi misión no es glorificarme a mí mismo, mi misión es obedecer a mi Padre hasta la muerte. Y luego le dice Jesús a sus discípulos, ¿de verdad me quieren seguir? ¿Quieren ser mis discípulos? Vamos juntos a morir. El llamado a ser cristiano, hermanos y hermanas, no es un llamado a la prosperidad. Yo aquí como pastor no les puedo prometer que si se bautizan este mes, que todo les va a ir bien, que tendrán salud, que tendrán carro nuevo, que les irá mejor en el trabajo. Lo único que les puedo garantizar es que tendrán la vida eterna, donde sí vale. Todo lo que se puede obtener en este mundo no vale nada en comparación a la vida eterna, y sufriremos con Cristo Jesús, pero el gozo y la recompensa es infinitamente más grande. Es entregarle a Dios unas canicas y que Dios nos dé diamantes. Es el seguir a Cristo Jesús, pero duele, cuesta. Dice en el versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. Así que Jesucristo lo deja clarísimo desde un principio, que su misión es la cruz, es la muerte, y que si somos discípulos de Cristo Jesús, el llamado nuestro no es a la prosperidad, es al padecimiento, al sufrimiento. Seguimos en Lucas 9, versículos 37 al 48, y Jesús una vez más repite a sus discípulos cuál es su misión. O sea, cada vez que Él hace algo milagroso, los discípulos como que le quieren, ok, que tú seas el nuevo presidente, porque yo luego voy a ser vicepresidente. Yo soy parte de tu círculo. Así que Jesús, si tú te haces rey, yo puedo ser gobernante. Y mire cómo responde Jesús cada vez que los discípulos se emocionan. Dicen, sí, ha venido el reino de Dios. Dice en Lucas 9, 37 al 48. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. O sea, tenemos a un hijo endemoniado. ¿Qué padre, qué madre no haría cualquier cosa para liberar a su hijo, a su hija? Entonces este hombre le llega a Cristo Jesús y le dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Entonces hay una conmoción aquí. ¡Wow! Hasta saca a los demonios. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, una vez más, los humilla. Bájense, 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 humíllense, dice Jesús. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces dice aquí Jesús, no se acostumbren a los aplausos y que le digan, wow, gloria a Dios, se ve el poder de Dios.
humillémonos, seamos obedientes hasta la muerte, dice Jesús. Y dice aquí, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Ya va la segunda vez en Lucas 9 que Jesús les dice, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Dice luego en el versículo 46, y mire, qué tontos. Jesús dice, mi misión es humillarme, es ser un siervo. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos en el versículo 46? Dice aquí, entonces entraron en discusión sobre qué. Sobre quién de ellos sería el mayor. Es como que, cuando Jesús llega al poder, cuando Él lo eligen, yo voy a ser diputado, yo voy a ser gobernante, yo voy a ser ministro de transporte, yo voy a ser ministro de agricultura. Están peleando a ver quién puede ser el más alto, el mayor. Cuando Jesús les está diciendo, les está repitiendo una y otra vez, humillémonos, seamos siervos, tenemos que ser lo más bajo y así nos exaltará Dios, dice Jesús. Y vemos Jesús aquí en el versículo 47, en vez de enojarse y volcar las mesas y decirle, estúpidos, tontos, Jesús utiliza esta oportunidad para enseñarles. Y dice, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Seguimos en el versículo 51. Estamos en el mismo capítulo 9. Seguimos en el versículo 51 y vemos cómo Jesús critica, reprende a los discípulos una vez más. Y miren aquí. Vamos a leer juntos en el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba. Entonces Jesús ya sabía que ya era la hora de cumplir la misión de Dios. Ya me tengo que ir al cielo. Está viendo su reloj, su teléfono, su smartphone y dice, ya es la fecha, ya es la hora, es el tiempo de Dios. Él ya sabía que iba a morir. ¿Y qué es lo que dice? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Por eso le dicen a Jesús el Cordero de Dios. ¿Ustedes han visto alguna vez a un cordero, una oveja? Son inocentes, son puros. No saben que los van a matar. Y de hecho, un amigo mío que fue de misiones a Mongolia me mandó un video que me quedé así como que wow. Llegaban la gente de Mongolia con una oveja para matarla y para luego preparar una comida. Sacan un cuchillo y le parten el pecho. ¿Y qué pasa? Nada. Silencio. Silencio. No baila, no llora, no se queja. Silencio. Está latiendo el corazón por dentro, se ve, le abren el pecho, está latiendo el corazón. La oveja no llora. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Al matadero se fue Jesús en amor por nosotros. En amor por nosotros. Y dice Jesús aquí, vamos a leer juntos en el versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Entonces estaban descendiendo de Galilea a Jerusalén y tenían que pasar por Samaria, que es una tierra de gentiles, que no son judíos. O sea, para los judíos son personas sucias. ¿Ok? Y Jesús, a él no le importa. Él va a predicarle el evangelio a cualquier persona y está entrando a una tierra samaritana. Jesús está descendiendo a Jerusalén. Y los samaritanos, que no se llevan con los judíos, quizá al escuchar que Jesús se iba a Jerusalén, se molestaron. Quizás Jesús les predicó que es en Jerusalén que van a llegar todos a alabar a Dios en espíritu y en verdad. O quizás Jesús les dijo que voy a Jerusalén a morir. No sabemos exactamente lo que les dijo Jesús a los samaritanos, pero vemos la respuesta de ellos. Dice en el versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
¿Ok? No sabemos por qué, pero los samaritanos no lo recibieron. Entonces se molestan los discípulos, que son bastante violentos, impulsivos. Dice en el versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y Jesús les dice, ustedes aún no entienden. Aún no entienden. Yo les digo que vengo sobre un burro. Yo vengo manso y humilde, lleno de amor, y ustedes aún no entienden. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Todo eso ahorita vimos solamente con esta palabra Jerusalén. ¿Ok? Vamos a seguir en la palabra de hoy. ¿Ok? Apenas vamos empezando. No se preocupen que hoy no va a ser muy largo. Vamos a ver en el versículo 29. Entonces Jesús ha llegado a Jerusalén. Su destino final, que es la muerte. Es donde va a ser crucificado. Jesús ya lo sabe. Jesús no se fue de vacaciones a Jerusalén, que yo entro y me van a coronar rey, me van a hacer el presidente. No, Jesús ya sabía que las mismas personas que le iban a gritar, sálvenos, oh hijo de David, eran los mismos que luego le iban a gritar a Pilato, crucifíquenlo. Y sabiendo todo eso, Jesús entra en amor. Y aconteció que llegando cerca de Befagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino, un burrito atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y ya, es la única explicación que le tienen que dar. Porque el Rey del universo se va a sentar sobre ese burro, así que se lo va a llevar. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, obviamente, porque Jesús es omnisciente, Él ya lo sabe todo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, hey, ¿por qué se están robando mi burro? O sea, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Es una señal de reverencia, de respeto, de que viene alguien muy honorable, viene una persona de gran valor. Y miren que Jesús le mandó a sus discípulos que trajeran ese asno para cumplir perfectamente la profecía dada por el profeta Zacarías hace cientos de años. Dice en Zacarías 9, versículos 9 al 10, hablando del Mesías, del Salvador que iba a venir, dice así, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Entonces Jesús reinará con su justicia y con su amor sobre todo cuando Él viene. Entonces vemos esta imagen, ¿ok? Imagínense ustedes que está llegando una persona muy importante. Vemos que de repente el presidente Trump dice, voy a visitar a Filadelfia a comerme un cheesesteak. Oh, ok, y él viene. Ustedes dicen, que no venga. Pero bueno, y se imagina que el presidente Trump va a venir en su carro antibalas. ¿Con cuántas policías? Imagínense que él llega. Sobre un burro. Así llegó Jesús. Para cumplir la profecía, pero también para mostrarle a la gente que Él no era el Mesías que estaban esperando, que iba a llegar en poder para conquistar y matar a los romanos
y liberar a los judíos de toda opresión e injusticia, Jesús venía a servir y a morir. Si llega un rey, esperamos, o si llega un guerrero, esperamos que llegue con toda su armadura sobre un caballo majestuoso, ¿no? Así. Pero Jesús vino manso y humilde. Aquí quiero que vean, obviamente ya saben qué es esto, el Don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho Panza, el gordito, que viene montado en su burro. El Don Quijote, el guerrero, viene sobre su caballo, elegante, poderoso. El escudero, con su panza, gordo, sobre un burro. Encontré algunas imágenes en el internet de campesinos pobres montados sobre burros. Uno no piensa burro, no piensa presidentes, dignatarios. Piensa, pobre campesino. Y así vino el rey del universo. El creador del universo vino manso y humilde. Seguimos en el versículo 37. Vamos a leer juntos en voz alta. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En otra parte, en el Evangelio de Marcos encontramos unas palabras diferentes, pero vemos cómo reciben a Jesucristo con gran gloria. Dice aquí, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, aquí la palabra es Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Primeramente, la palabra aquí Hosanna significa sálvenos hoy. Sálvenos, oh Dios, hoy. Rescátanos, sálvenos, redímenos. Y aquí vemos cómo dicen, bendito el reino de nuestro Padre David. Están diciendo, este es el Mesías. El hijo de David que Dios había prometido desde hace miles de años que iba a venir a restaurar a Israel. Entonces están ellos reconociendo la identidad mesiánica de Jesús, que Él es el Salvador. ¿Ok? Están alabando, como debemos hacer todos nosotros. Tenemos que alabar a Jesucristo. Miren lamentablemente qué dicen los fariseos. ¿Cómo responden los fariseos al escuchar las palabras de toda la multitud que le están diciendo, gloria a Dios, ha llegado el Rey, el Salvador, aquí está el Mesías? Los líderes religiosos dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Qué estaban diciendo? ¿Estarán blasfemando? ¿Por qué te están alabando, Jesús? No deben de alabar de esa manera a cualquier persona si no es Dios. Dígale, oh Jesús, a tus discípulos que se callen, porque eso está mal. Estamos faltando de reverencia y respeto a nuestro Dios. Eso no se hace. ¿Y cómo responde Jesús? Miren las palabras de Jesús. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Hermanos y hermanas, todos nosotros fuimos creados para alabar a Dios, para adorar a Cristo Jesús. Yo nací en esta tierra para hacer esto durante toda mi vida y luego en el cielo eternamente. Y no me cansaré de hacer esto. Pero lamentablemente el ser humano es el único, cuando Dios le dice, reconozcan mi grandeza, alábenme. El ser humano es la única criatura en toda la creación que dice, no. Está diciendo Jesús aquí que los árboles cantarán alabanzas. Dice Jesús que los mares, cantamos hoy día, cante al Señor, y el mar rugirá al sonar de su nombre. Las estrellas, el sol, la luna,
todos cuentan la gloria de Dios. El sol, wow, muestra la gloria brillante de Jesucristo. Hasta las piedras cantarán alabanzas a Dios y a Cristo Jesús. Pero nosotros, que somos rebeldes, que somos orgullosos, que somos desobedientes, le decimos a Dios, no, tú no eres digno de recibir mi alabanza. Tú, Cristo Jesús, no eres digno de adorar. Hermanos y hermanas, dice Jesucristo aquí que toda la creación le alabará. Mi deseo es que todos nosotros le alabemos como nuestro Salvador. No como un juez que viene la segunda vez a destruir y a matar a sus enemigos. Seguimos en el versículo 41 y mire luego cómo responde Jesús al entrar a Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Solamente 2 veces llora Jesús en los evangelios. La primera vez es cuando ve la ciudad de Jerusalén y dice, ustedes no entienden cuánto los amo y que lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, pero no lo quieren hacer. Y Jesús llora, le da cosa en su corazón, dice, ¿cómo me van a rechazar a mí? De hecho, vemos aquí en la palabra por qué llora Jesús. En Juan 1, 10 al 11 dice la palabra de Dios así, hablando de Jesús, que es Dios en carne humana, que vino aquí a esta tierra, es la palabra encarnada. Dice en el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El dolor y la tristeza que sintió Jesús al ver que lo iban a rechazar, se iban a burlar de él, le iban a escupir en la cara y lo iban a crucificar. Entonces Jesús llora. De hecho, les voy a mostrar aquí la otra ocasión en la cual llora Jesús, que también se encuentra en Juan 11. Y usted, yo creo que sabe muy bien, es cuando muere Lázaro. Jesús ve cómo sufren, cómo lloran sus hermanas de Lázaro. Vamos a leer la palabra aquí. Dice Juan 11, 28 al 37. Disculpe. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndola en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. El versículo 35, el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Por qué lloró Jesús, hermanos y hermanas? ¿Por qué lloró Jesús aquí? Yo creo que por varias razones. Primeramente porque le dolía el corazón al ver cómo sus hermanas de Lázaro lloraban al ver a su hermano muerto. Que algo dentro del corazón de Jesús dice, cuando mi Padre creó este mundo, todo era bueno. No había maldad, no había pecado, no había muerte.
Y a causa del pecado, de la rebelión del hombre, de la desobediencia de Adán y Eva, todos sufrimos. La justicia más grande, la muerte de un ser amado, de un ser querido. Jesús llora porque siente compasión hacia ellos, pero también llora ¿por qué? Porque Jesús sabía que aún resucitando a Lázaro, no iban a creer en él, lo iban a rechazar. Entonces vemos cómo Jesús llora 2 veces en los evangelios, porque ama a su pueblo, pero ellos no lo quieren recibir, lo quieren rechazar. La pregunta que les quiero hacer a ustedes, hermanos y hermanas, es la siguiente. Jesucristo hoy día a través de la palabra les está invitando a que lo recibas como tu Salvador. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Un profeta? ¿Un buen maestro? ¿Una persona que tuvo una conducta bastante buena y santa? Pero nada más. ¿O es Jesucristo tu Salvador, tu Señor, tu Rey? Jesús llora cuando ve que almas endurecidas lo rechazan. Y mi deseo, hermanos y hermanas, es que nadie en este lugar rechace la invitación de Jesucristo. Amén. Para concluir, seguimos en Juan 1, 12 al 13. Y esta es la invitación, hermanos y hermanas. Vimos aquí en el 10 al 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero seguimos en el versículo 12, está el evangelio ahí, las buenas nuevas de Jesucristo, hermanos y hermanas. Dice aquí, mas a todos que le recibieron, que no lo rechazaron, sino que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos del Dios viviente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Jesucristo nos está invitando a la vida eterna, a ser hijos del Dios viviente. Y todo lo que tenemos que hacer es recibirlo a Él en vez de rechazarlo. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Hay 2 tipos de personas en este mundo y solamente 2. Los que en su rebelión, en su orgullo, rechazan a Jesucristo y reciben la justa paga del pecado, que es la muerte y el infierno. O aquellas personas que al escuchar el evangelio dicen, ay de mí, yo soy un pecador. ¿Habrá esperanza, oh Dios, para una persona como yo? Jesús dice, eso es justamente porque yo vine a esta tierra, para salvarte a ti, para morir en aquella cruz por tus pecados, dice Jesús. Y las personas que lo reciben, a los que creen en su nombre, reciben el privilegio de ser llamados hijos de Dios y reciben la vida eterna. Ahora les quiero concluir la palabra de hoy con una advertencia. Jesús vino la primera vez manso y lleno de amor. Nació en un pesebre, el rey del universo. Fue hijo de carpintero y entró sobre un burro en amor, ofreciendo esta salvación a todos aquellos que creen en Él, que se humillan y lo reciben a Él. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero vemos los versículos 18 al 19. ¿Cuáles son las consecuencias de las personas, las consecuencias que sufren las personas que lo rechazan? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Se quieren esconder más en las tinieblas en vez de llegar a la luz y reconocer, admitir humildemente, sí, soy pecador. Sí, no me quiero mostrar así delante de Dios. Y luego que dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. La advertencia que les quiero dar, hermanos y hermanas, se encuentra en la palabra de Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Jesús vino la primera vez, un caballero, lleno de amor y gracia, humilde y manso. Y Él prometió que Él regresará. Lo que Jesús promete, Él cumple. Él es la verdad, Él es fiel, Él no miente. Y Jesús mismo dice cómo va a regresar. La segunda venida de Jesús no va a ser como la primera. De Jesús llega humilde en amor para rescatar y salvar a su pueblo. Él viene a vengarse de sus enemigos. Dice la palabra en Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un burro, un pollino, un asno, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es esta persona? Es Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, dice aquí, eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, coronas, porque Él se merece la gloria y la honra. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, es Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con amor, con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vean esta imagen como que están pisando uvas para sacarle jugo, y esa es la ira de Dios, estripando uvas para vengarse de toda maldad y todo pecado de este mundo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús vino sobre un burro la primera vez, ofreciendo salvación a todos. Pero dice la palabra de Dios, cuando Él regresa, será completamente diferente. Él vendrá sobre un caballo blanco, majestuoso en poder. Y en vez de mostrarle misericordia al pecador, porque ya Jesucristo nos dio el chance, la oportunidad de arrepentirnos, Jesús vendrá a destruir, a matar, a deshacerse de toda maldad que existe en este mundo. Pregunta: ¿este juicio final, el regreso de Jesucristo, te da miedo o te llena de gozo y de paz de que al fin habrá justicia en esta tierra? Que Jesucristo vendrá a establecer su reino y yo lo alabaré, le adoraré eternamente. Hermanos y hermanas, Jesucristo ha venido sobre un burro en amor para darnos vida, pero regresará a castigar. Y cuando llegamos al fin del mundo, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios aquí, dice en Filipenses 2, 5 al 11, no son mis palabras, dice la palabra de Dios, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Así termina la historia humana, hermanos y hermanas. Ok, así termina. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos y hermanas, en algún día, cuando se termina este mundo, habrán dos tipos de personas. Personas que dijeron, se rieron, dijeron, Jesús se vino montado sobre un burro. ¡Ja! ¡Qué humillación! Un rey, un salvador, un conquistador que viene sobre un burro y que murió. No puede ser. Esas personas también se postrarán ante Jesús, pero no voluntariamente. No porque les nace de corazón postrarse ante Jesús y decirle, gracias Señor, te amo, te agradezco por esa salvación, sino que se postrarán porque dice, Jesús regirá con una vara de hierro y vendrá a destruir a sus enemigos. O eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios. Eres una de esas dos cosas. Y yo les digo esto en amor, no para que teman, para que tengan miedo, sino para que reaccionen y vean las cosas como son. Que vean la dimensión espiritual en la cual nosotros vamos a vivir eternamente y ofreciéndoles la salvación. Yo quiero ser uno de estos, los 24 ancianos y las personas que, conmovidos por su amor y no por el temor, no por el terror y el pavor que me da un Jesucristo que viene a destruir, no, una persona que, conmovida por el amor y la sangre que Él derramó por mí sobre esa cruz, se postra ante Cristo Jesús. Yo quiero ser mejor que esas piedras que le estarán clamando a Jesucristo, como dice Jesús. Si ellos no me alaban, las piedras lo harán, ellos clamarán. Yo quiero estar en el cielo eternamente alabando a Cristo Jesús, agradecido por su amor y por su gracia. Y mi deseo es que todos ustedes estén ahí conmigo también. Vamos a cerrar los ojos en este momento, hermanos y hermanas. Que nos estamos acercando a la Semana Santa, tenemos que entender el Evangelio, tenemos que entender cuál es la salvación que Jesucristo nos ofrece. Jesucristo, el Rey soberano, entra montado sobre un burro y llora, diciendo, llego así en humildad y en amor y aún me van a rechazar. Vengo a derramar mi sangre sobre la cruz por tus pecados. Me vas a ignorar. Jesús llora porque los seres humanos que Él creó en su amor infinito lo rechazan, no lo reconocen. Más bien, se burlan de Él, le escupen en su cara y lo matan. Hermanos y hermanas, es por eso que estamos aquí en esta iglesia. Cristo Jesús es la razón por la cual estamos aquí alabando a Dios, cantándole alabanzas a Cristo Jesús. Te invito en esta mañana, si esta es la primera vez que has escuchado el Evangelio, que todos tenemos un problema, que somos pecadores delante de un Dios santo y merecemos el infierno, el castigo eterno, la condenación eterna en el lago del fuego. Y escuchaste hoy por primera vez que hay una solución, hay una salida, hay un Salvador que se llama Jesucristo. Y Él vino a morir por nuestros pecados, pagar la pena de muerte por mis pecados y por los tuyos. Te invito en esta mañana, arrepiéntate de tus pecados y reciba a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Oremos dándole gracias a Dios por estas buenas nuevas del Evangelio,
antes de concluir el culto de hoy. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, nos postramos ante ti en reverencia, en humildad, en gratitud, que nos haces ver tu gloria, tu plena gloria en la faz de Jesucristo, que has enviado al Espíritu Santo a tocarnos, a traer convicción en cada uno de nuestros corazones y llevarnos al arrepentimiento y la fe. Te pedimos, oh Cristo, en este mes de marzo, en el acercarnos a la Semana Santa, ayúdanos a enfocarnos en tu cruz, en tu evangelio, que nos enamoremos más de ti, oh Cristo Jesús, en este mes, que nos acerquemos a ti en fe, en humildad y en gratitud. Te damos las gracias por el mensaje del evangelio, que siendo pecadores podemos ser salvos, podemos ser llamados hijos e hijas del Dios viviente. Cuán grande es tu gracia, tan inmerecida, oh Cristo Jesús, para cada uno de nosotros. Te amamos, te adoramos, te agradecemos tu infinito amor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.